Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Dios, una vez más que estamos delante de tu presencia, Señor, te adoramos. Te bendecimos, mi Dios, te damos la honra y la gloria y la alabanza que solo tú mereces. Gracias, Padre, por todo, por las bendiciones que nos das, Señor. Y bueno, Señor, queremos pedirte perdón por todos nuestros errores que aún seguimos cometiendo, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Señor, en este día santo tuyo. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Si alguno viniera en camino, tráelo con bien hasta este lugar, Señor. Y te pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que todo lo que hagamos, digamos, Señor, sea bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Necesitamos, Señor, decirte eso, Señor, que no sea opinión nuestra ni cosas de esas así, Señor, sino que demandamos de ti, Padre, en tu misericordia, Señor, que tú seas nuestro guía, mi Dios. Nos abandonamos en tus manos, agradeciéndote todo una vez más en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pasa a vosotros, hermano, tome su lugar. Vamos a, pues en veces cuando toma uno este lugar, pues hay que meditar muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Y realmente, hermanos, estuve analizando unas cosas, pensando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos abra el sentido, ¿verdad? Que nos abra el sentido de lo que queremos ver. Y yo siempre he pensado que lo mejor para entender algo es irnos desde el principio. Bueno, pues es obvio. Cuando una persona va al cine, normalmente llega incluso llegan antes de que empiece la película para poder ver pues todo el trama de la película y al fin de cuentas entenderlo. Y si llega a la mitad de la película, pues como que ya no va a entender muy bien de qué se trató. Máxime que ahora ya no hay permanencia voluntaria en los cines, ¿verdad? Como antes, hace muchos años. Entonces, yo quiero analizar esto porque hemos estado viendo algunas cosas de la palabra de Dios, pero siento que nos hemos enfrascado en la película, válgase la expresión, y hemos partido siempre a partir de, válgase la redundancia, a partir del pueblo de Israel, pero yo pienso que hay algo más atrás de eso. Y les voy a invitar, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que vayamos al libro de Génesis, capítulo 3. Bueno, nosotros ya de antemano sabemos estas cosas, ¿verdad? Dios crea al hombre, lo pone en el huerto de Edén y le da el libre albedrío y le dice al hombre, de todo árbol del huerto, 3:15 dice ahí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. O sea, ¿cuál fue la sentencia para el hombre si se obedecía? Pues la muerte, ¿verdad? Ya sabemos que cuando el hombre peca, la sentencia era que el hombre debería haber sido aniquilado inmediatamente. Pero ahí vemos que hay una misericordia de Dios muy grande y no lo aniquila, sino que Dios establece algo para librar al hombre. ¿Qué fue lo que Dios estableció para librar al hombre? Pues un sistema de sacrificios que venía a ser que un animalito iba a estar sustituyendo la muerte del hombre, aquella sangre derramada, y que en un momento dado esa sangre derramada estaba tipificando al Cordero verdadero, ¿verdad? Todo esto nosotros lo sabemos, pero quiero hacer un poquito de comentario, especialmente
en el capítulo 3 de Génesis y en el versículo, en el versículo 6, Génesis 3, 6. Génesis 3, 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, ya vemos las consecuencias. Desobedece el hombre y la mujer desobedecen a Dios, y entonces les entra la culpabilidad, prácticamente la enfermedad, la muerte. Se sienten delante de Dios, y entonces se acerca Dios al hombre y le dice: y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego aquí, hermanos, en el versículo 15, quiero encontrar algo interesante, porque dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, cuando la palabra de Dios nos está diciendo: y enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿qué pudiéramos discernir ahí? ¿A qué mujer en un momento dado se está refiriendo? ¿A Eva? Bueno, sabemos por la palabra de Dios que siempre el pueblo de Dios ha sido representado en forma de mujer, ¿verdad? Siempre ha sido así. Entonces está profetizando y está diciendo: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces iba a venir un conflicto entre la mujer, pero ya en este caso, como está profetizando, ya no es Eva, ¿verdad? Ya no es Eva, sino que en cierto modo está profetizando, en cierto modo, hasta algo muy futuro. Pues entonces, esa congregación de Dios, ¿dónde empieza? ¿Empieza con Israel? Yo pienso que no. ¿Empieza cuando nace en Pentecostés la iglesia? Yo pienso que no todavía, ¿verdad? Sino que Israel y el nacimiento de la iglesia a partir de la predicación de los apóstoles ya era algo que venía desde los principios de la historia. Porque dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer. Ahora, observe, vamos al capítulo 4 de ahí mismo. Bueno, lo que me llama la atención aquí, en el verso 15, antes de avanzar, es que está diciendo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, ahí va a haber, ¿qué, hermanos? Dos simientes. Fíjese lo que le voy a decir. ¿Qué es el evangelio? ¿Mande? No, perdón. ¿Qué es el evangelio? Bueno, sí, en cierto modo la semilla, pero en sí la palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas de salvación. Prácticamente en el capítulo 3 y el versículo 15, Dios está evangelizando, ya está Jesucristo evangelizando a Adán y Eva, porque le está diciendo: mira, va a venir esta guerra. Y entonces la palabra nos dice que en el capítulo 4 nos dice que Adán y su mujer la conoció y parió a Caín, y dijo: adquirido he varón por Jehová.
Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Ya sabemos la historia. La ofrenda de Caín no fue acepta, y la ofrenda de Abel sí fue acepta. Pero ahora vamos a entender esto. Si las buenas nuevas es el evangelio, dígame usted, Adán recibe el evangelio, las buenas nuevas, que puede ser salvo por un corderito que está representando al cordero verdadero, y entonces pudiéramos discernir, entender que ahora ese evangelio se transmite, ahora muy específicamente, ese evangelio se transmite a Abel y a Caín, ¿sí o no? Sí, se transmite ese evangelio, se transmite esas buenas nuevas. Ahora la pregunta sería, ¿dónde dice la Biblia que Dios evangelizó a Abel y a Caín? ¿Dónde dice? No dice, pero por sentido común entendemos que si Abel empezó a sacrificar y Caín también quiso hacer lo que él quiso porque no obedeció lo que Dios estaba diciendo, no estaba Caín obedeciendo cómo era que él pudiera ser justificado, sino que él quiso imponer su propio pensamiento. Entonces Abel, habiendo recibido el evangelio, fíjese, habiendo recibido el evangelio, Abel, ¿qué fue lo que hizo Abel? Obedeció y empezó a sacrificar, porque Abel había entendido que iba a venir un Salvador en el futuro. Me parece que en el libro de Hebreos, a ver, vamos al libro de Hebreos, hermanos. Fíjense, aquí ya está hablando la fe. Aquí prácticamente, hermanos, ya se está formando o ya está formándose la congregación de Dios, porque ya es la simiente de la mujer, o sea, ya es la mujer con la cual Dios está contrayendo, válgase la expresión, matrimonio. Dice el capítulo 11 y verso 4 de Hebreos, dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Entonces, si hoy, hermano, nosotros recibimos el evangelio y somos obedientes, también estamos dando testimonio de fe, ¿verdad? Pero si tomamos en cierto modo como una actitud como la de Caín, pues obvio es que no va a ser por ahí el asunto, ¿verdad? Entonces, observe ese detalle, ¿verdad? Ya se está formando prácticamente la congregación de Dios, ya viene ahí. Entonces leemos en el mismo capítulo 4 y verso 25 de Génesis. Vamos a regresar a Génesis 4:25, volvemos a leer ahí, y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Observe, que ya sabemos la historia, ¿verdad? Caín se enemista con su hermano y lo mata. Pero ¿qué estaba tratando Satanás de hacer al matar a Abel? Destruir aquella simiente por la cual iba a venir el Salvador, ¿verdad? Pero entonces Dios sustituyó a Abel por Set. Y luego dice el verso 20. Y a Set, le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Aquí, hermanos, hasta este tiempo no existía el pueblo de Israel, no existía más que puras gentes que en un momento dado iban a empezar a formar naciones, o gois, como se dice en el hebreo antiguo, ¿verdad? Gois. Vamos a Lucas capítulo 3
quiero dar una secuencia para que nosotros veamos que realmente hubo pueblo de Dios o hubo una congregación de Dios no a partir de Israel, sino que la congregación de Dios viene desde los principios de la historia. Si nosotros leemos en reversa, fíjese lo que le voy a decir, el versículo 38, vamos a ver ahí qué dice. Lucas 3:38 dice que mejor voy a leerlo desde... En veces dice uno, ay, pues las genealogías como que me fastidian, ¿verdad? Pero en veces es importante leer las genealogías porque estamos agarrando una línea, una simiente por la cual van a ser el Salvador. Voy a leer desde el versículo 23. Tenemos que tener paciencia para lo que queremos entender, ¿verdad? Dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melchí, que fue de Jana, que fue de José, que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Esli, que fue de Nagaí, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semeí, que fue de José, que fue de Judá, que fue de Joana, que fue de Reza, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, que fue de Neri, que fue de Melchi, que fue de Abdí, que fue de Cosam, que fue de Elmodam, que fue de Er, que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Joreim, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliachim, que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matatá, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Jesé, que fue de Obed, que fue de Boz, que fue de Salmón, que fue de Nazón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tarai, que fue de Nacor. Hasta el verso 34, esa genealogía, ¿en qué época corresponde? A Israel. Observe, esa genealogía corresponde a Israel. Pero, si seguimos leyendo, entonces, todavía cuando dice que fue de Abraham, y que fue de Isaac, y que fue de Jacob, ahí prácticamente hasta Jacob no existe el pueblo de Israel, porque Jacob pues todavía va a tener los 12 hijos, ¿verdad? Pero la descendencia en un momento dado la está contando solamente hasta ahí en la cuestión del pueblo de Israel, donde se fue perpetuando la simiente para que naciera Cristo. Pero de Abraham, que fue de Tarek, que fue de Nacor, que fue de Sarú, que fue de Ragú, que fue de Palec, que fue de Eber, que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Arfaxad, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamec. Y luego hasta Noé es después del diluvio hasta Abraham. ¿Se fija? Ahí todavía, entonces hay otra simiente que ya no está ni en el pueblo de Israel, sino que está del diluvio a Abraham. Y luego antes del diluvio, observe, que fue de Matusala o Batusalem, ¿verdad? Que fue de No, que fue de Jared, que fue de Malelel, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. ¿Cuántos grupos encontramos ahí, hermanos? Encontramos de Adán a Noé, de Noé a Abraham y de Abraham a Jesucristo. Encontramos 3 grupos, pero la descendencia para que nazca Jesucristo, hermanos, ¿empezó en Israel? No empezó en Israel, sino que viene, fíjese la descendencia que viene para que nazca el Salvador, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Y en ese tiempo, dice la palabra de Dios, que los hombres empezaron a llamar del nombre de Jehová. Entonces, ¿desde dónde tiene Dios su esposa o su novia? Como habría que analizarlo un poquito más a fondo. O en otras palabras, ¿desde dónde tiene Dios su mujer? ¿A partir de Israel? No. Él ya estaba formando su pueblo desde el principio de la historia, ¿se fija? Está formando su pueblo porque tenía que traer esa descendencia
para que naciera el Salvador. Tuvo que mantener esa línea. La Biblia aquí pues nos lo narra. Ahora, aquí tenemos la descendencia de dónde va a venir el Salvador, pero pensemos, ¿serían ellos solamente los únicos creyentes? Yo creo que no. Tuvo que haber mucha gente que le creyó a Dios, porque toda esta gente, hasta Abraham, estuvieron bajo un sacerdocio. ¿Cuál? ¿Se acuerdan? El de Melquisedec. Y el de Melquisedec es mayor que el de Leví, ¿verdad? Entonces, fija, entonces el pueblo de Dios ya está formado. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con ese pueblo? O sea, si ahondamos un poquito más en el Antiguo Testamento, vemos que de esos descendientes, y luego de la línea de Sem vino hasta Abraham, etcétera. Pero el asunto es que si ahondamos un poquito más, encontramos que en el pasado de ahí se formaron las naciones. O sea, no había judíos, había puros gentiles, en el buen sentido de la palabra, lo que significa la palabra naciones, ¿verdad? Porque la palabra nación en hebreo es goy y en griego es etnos, etnias. De ahí se formaron. No existía el pueblo de Israel, pero ya el pueblo de Dios ya venía existiendo, ya existía esa mujer que venía combatiendo con la simiente de la serpiente. Ahora, ¿usted cree que la serpiente se quedó dormida para no pervertir al pueblo de Dios? Vamos al libro de Romanos. Al libro de los Romanos, gloria a Dios. O sea, a mí se me han hecho siempre bien interesantes estos detalles, porque luego, como le digo, nos hemos enfocado solamente que Israel ha sido el todo, pero Israel sí tuvo una parte en la historia como Dios quiso que fuera, pero, ¿verdad? Muchas veces nos hemos olvidado de que hubo un pueblo que no fue Israel, que también mantuvo la verdad de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, ¿qué pasó? Vamos a decirlo así, ¿qué pasó de Abraham hacia atrás? Porque Satanás no se durmió. Dice, ¿qué era lo que decía la profecía? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Entonces ya la simiente de la mujer, que empezó prácticamente desde que sacrifican el primer cordero, ahí empieza la simiente de la mujer, la que estaba o iba a representar a una mujer futura que se iba a desposar, ¿verdad?, con el Salvador. Desde ahí empieza. Entonces esa guerra siempre ha existido, esa guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La serpiente, hermanos, que es Satanás, nunca se ha quedado dormido. Por eso Pedro dijo, Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la humanidad del pasado? Observe este detalle. Cuando le comenté la línea o el linaje del pueblo de Dios hasta Abraham, de hecho, hermanos, tuvo que haber hombres fieles. La Biblia nos los muestra ahí a grandes rasgos, ¿verdad? Peleg, Matusalem, Enoc, etcétera, ¿verdad? Hay muchos nombres que nos dice la Biblia que se mantuvieron fieles, aún en medio de las naciones. Entonces, les dije que fuéramos a Romanos capítulo 1 y versículo 18. Dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas,
de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron o cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Ahora, en el versículo 32, esta versión dice que habiendo entendido el juicio de Dios, pero otra versión dice, los cuales conociendo la ley de Dios. O sea, ¿qué pasó con la humanidad? Porque dice, porque de lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo. Entonces, ¿qué pasó con la humanidad? De Abraham a Noé, ¿qué pasó con la humanidad, hermanos? Se pervirtió, por eso fueron destruidos. Amén. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La humanidad se degeneró. ¿Por qué? Porque estaba la guerra entre la mujer y la simiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora, fueron destruidos, pero de Adán a Noé, ¿hubo hombres justos? Por supuesto que sí. Y caminó Enoc con Dios. ¿Y nada más Enoc caminaría con Dios? No, debemos entender que tuvo que haber miles de gentes. Llegó un momento en que sí es cierto, la humanidad, lo más probable es que se pervirtió de tal manera, pero a estos que conocieron a Dios del tiempo de Adán a Noé, yo pienso que Dios de alguna forma, o murieron creyendo en el Salvador venidero, o de alguna forma Dios los ha de haber librado, ¿verdad? No puedo entender en cierto modo cómo le haría Dios. Y luego viene el diluvio, y la gente se vuelve a ¿cómo se dice? A reproducir. ¿Y qué sucede en la Torre de Babel, hermanos? Otra vez la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Viene otra vez la perversión de la humanidad. Y entonces sí, la humanidad se pervierte de una gran manera. Pero aún después de la Torre de Babel, la descendencia por la cual van a ser el Salvador es ¿quién? ¿Se acuerdan? Sem, ¿verdad? Y podemos ver la genealogía de Sem, y ahí está, no la traigo apuntada ahí, pero sí hay una gráfica que se llama Tabla de las Naciones, y ahí viene la descendencia de Sem. Entre ellos viene a dar hasta Abraham, si no estoy equivocado. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Dios escogió a Abraham entre un mundo que realmente estaba perdido otra vez en pecado? Y dice la Biblia, fíjese, aquí se vuelve a manifestar otra vez. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3.
3 y verso 8. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios con Abraham, hermanos? Evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿quién ha venido evangelizando a la humanidad? ¿Quién ha venido manteniendo, o quién vino manteniendo esa línea fiel hasta Abraham para que nazca el Salvador? Dios mismo. ¿Y cómo los vino manteniendo activos? Por medio del Evangelio, ¿verdad? O sea, todas esas generaciones que en un momento dado nos dan las genealogías de esos hombres que están ahí, por algo están ahí. ¿Por qué? Porque debemos entender que fueron fieles a Dios por haber recibido el Evangelio. Y todavía no existía el pueblo de Israel. Nada más ellos estaban bajo el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Hay una cita en el libro de los Hechos. Se le dice a Pedro que Simón me ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles. Pero ¿qué pasó con el gentilismo, hermano? Pues fue tal la guerra de Satanás, porque luego pensamos que Satanás es un mono rojo, ¿verdad? Con tridente y pata de chivo y pata de cerdo. Pero no, hermano, Satanás se ha encargado prácticamente ha tratado de erradicar todo lo bueno de Dios. La prueba está que cuando Jesús es llevado a la tentación, Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y dice que le muestra el mundo y todos sus placeres, ¿verdad? Dice, porque a mí me ha sido, ¿qué? Dado. Entonces, ¿quién es el Dios de este mundo? Entonces, el pueblo de Dios está prácticamente como un guerrillero entre unas generaciones de maldad y de demonios. Eso es lo que es el pueblo de Dios, un guerrillero en el buen sentido de la palabra. Pero como les digo, entonces falló el gentilismo y entonces Dios tuvo, pues no sé si la palabra sea correcta, ¿verdad? O ya en los planes de Dios era hacerlo así. Vamos a decirlo así para poderlo captar un poquito más. Dios modificó la estrategia, ¿verdad? Porque ya la humanidad gentil se había degenerado de una forma tal que ya prácticamente no atendieron a las palabras de Dios. Y entonces llama a Abraham para formar un pueblo en el que él iba a depositar, ¿qué, hermanos? Como dijo Pablo, ¿verdad? Dijo, la data de la ley, las promesas, etcétera. ¿Para qué? Para que ese pueblo evangelizara al mundo. Pero ¿qué pasó con ese pueblo que Dios llamó para que evangelizara al mundo? También falló. No dice la Biblia, no lo he encontrado yo, no dice que en el pasado, antes de Israel, existiera una novia, ¿verdad? Pero sí puedo ir viendo que existe un pueblo, o que existió un pueblo fiel para que viniera el Salvador. Porque si en sí toda la humanidad se hubiera perdido completamente como Satanás quería, entonces el Salvador no pudiera haber nacido. ¿Por qué? Porque se había pervertido la raza humana de tal manera. Entonces tuvo que haber por ahí una línea, ¿verdad? A lo mejor un huequito por donde, en tanta perversidad que había en el mundo, tuvo que venir Dios y decir, bueno, pues estos gentiles ya, estas naciones ya están completamente, pues sí, pervertidas, ¿verdad? Así sería la palabra. Pero aquí hay un hombre justo, porque, hablando de Abraham, porque Dios ya lo hizo en el pasado también. Cuando vio a Noé en sus tiempos, ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra? A ver, déjame acordarme qué dijo la palabra ahí en Génesis. Cuando habla de Noé, dice que lo vio justo, ¿verdad? ¿Perdón? Halló Noé gracia a los ojos de Dios. ¿Y por qué hallaría Noé gracia a los ojos de Dios? Pues es obvio. Entonces,
entonces podemos entender, discernir, que aún en ese tiempo de Noé, que la gente estaba ya pervertida, había quien ponía atención a la voz de Dios, y Noé halló gracia a los ojos de Dios, ¿verdad? Y así pudiéramos remontar ese mismo pensamiento al tiempo de Abraham, exactamente lo mismo, ¿verdad? Y entonces Dios llama a un pueblo para formar una nación. Vamos a Éxodo capítulo 19. O sea, voy a resumir porque ya nosotros sabemos mucho de estas cosas, ¿verdad? Ya sabemos que Dios llama a Abraham. Al llamar a Abraham, tiene un hijo. Y ya Luis anoche me gustaba la explicación que daba Luis, porque vemos que la promesa, observa este detalle que también es bien importante, ¿verdad? Que la promesa que Dios le da a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las gentes de la tierra, ¿verdad? Entonces esa misma promesa que Dios le hace a Abraham, la transmite a Isaac, por ahí están las citas, ¿verdad? Y la transmite a Dios de Abraham, Isaac, a Jacob. Y en figura, Israel estuvo heredando la tierra prometida, pero no la heredó del todo por ser desobedientes. Pero bueno, dice el capítulo 19 de Éxodo, dice, bueno, antes de leer aquí déjeme comentarle. Entonces ya sabemos, vienen los hijos de Jacob, se le cambia el nombre a Jacob por Israel porque lucha con Dios, etcétera. Él tiene ahí 12 hijos, se van a Egipto, duran 400 años, 430 años en la esclavitud. Saca la nación de Israel, la saca de allí. Y Dios, hermanos, fíjese lo que le voy a decir, Dios siempre, o por lo menos lo puede ver yo así, ¿verdad? Siempre Dios, cuando promete algo, en cierto modo nos condiciona. Porque Dios no nos va a bendecir nomás por bendecirnos, no. Si nosotros leemos el capítulo 19 de Éxodo y versículo 4, dice así, vos le está diciendo al pueblo de Israel que ya sacó de Egipto. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, condición, si diereis oído, observe, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿lo está condicionando sí o no? Y es bien obvio, ¿verdad? Los está condicionando. Y luego, cuando dice Dios eso, entonces vamos a ver en la historia si realmente Israel dio oído a la voz de Dios y guardó su pacto, porque luego en el final Dios les está diciendo bien claro, mas ellos invalidaron mi pacto. Y eso es importante que nosotros lo analicemos, ¿verdad? Dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí al decir Israel, ¿cuántas tribus serían? ¿10 o 12? 12, ¿verdad? Aquí pudiéramos decir todo el reino no estaba dividido. Pero bien lo decía muy acertadamente Luis anoche, ¿verdad? Un grupo que se puede contar y una multitud que no se puede contar, pero a fin de cuentas es una novia, ¿se fija? Es una novia. Yo les había comentado, me parece que la vez pasada que les había dicho, Dios en sí no puede tener 2 mujeres porque sería adulterio. Tendría que ser solamente una esposa.
O de hecho tiene que ser una esposa. Pero bueno, todavía no vamos a entrar en esos detalles que todavía están más adelante. Entonces ya sabemos, Dios condiciona a Israel y dice: si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, seréis para mí especial tesoro, etcétera, etcétera. Pero ya vemos por la historia que Israel no cumplió esos detalles. No voy a entrar en muchos detalles porque probablemente los veamos más adelante. Pero así como los gentiles se pervirtieron, el pueblo de Israel hizo exactamente lo mismo. Es más, la palabra de Dios dice que hicieron peor que los gentiles, que en cierto modo no conocían a Dios. Hicieron peor las abominaciones, ¿verdad? Pero ahora, fíjese cómo está el pensamiento. Cuando digo yo, Israel hizo lo peor a los ojos de Dios. Sí lo hizo, ahí está la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿todos? No. Se fija cómo en el pasado hubo una simiente que, a pesar de que el gentilismo se pervirtió, hubo una línea de hombres que no hicieron lo que, o no se dejaron influenciar por Satanás. Bueno, pues lo mismo pasó en Israel, hermanos. En Israel también hubo, ahí lo vimos en la genealogía, ¿verdad? De Abraham, ¿verdad? De Abraham hasta, que fue de la genealogía, ahí se me olvidó un poquito, ya se me fue, de la genealogía de Abraham hasta la venida de Cristo, que están todos los descendientes del pueblo de Israel, por donde va a venir la línea donde van a ser Jesucristo. Hermanos, todos esos hombres fueron fieles, amén. O sea, tampoco podemos decir todo Israel en cierto modo se pervirtió de una manera horrible. Si así hubiera sido, hermanos, entonces Satanás hubiera destruido la línea para que naciera el Salvador. Pero no, ya vemos que no. Encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que cuando Jesús ve a Natanael y dice: he aquí un varón del cual es ciertamente, dice, perfecto. Y la viuda aquella de la tribu de Aser, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad? Simplemente, ¿usted sabe de qué tribu era la Virgen María? ¿Era de Leví? No, pues no estoy seguro, por eso estoy preguntando. ¿De Judá era la Virgen María? Uh-huh. Ok, bueno. Entonces vemos que hay pueblo, aún en la perversión que hay, que hubo entre los gentiles, así como les decía, esa simiente de la mujer. Y que yo pienso que desde Adán hasta Abraham, la simiente de la mujer ya era, hermanos, la congregación de Dios. Ya era la congregación de Dios. Ahora, Job, que hasta lo que yo por ahí he leído, Job era un hombre que existió mucho antes que existiera el pueblo de Israel, ¿verdad? Él probablemente estuvo en los tiempos de esa gente que conoció el evangelio antes de Abraham, porque ustedes pueden ver la historia de Job, y Job fue un hombre ejemplar, fue fiel a Dios, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de un hombre que, sin haber sido de Israel, del pueblo de Israel, y bueno, no nada más Job, ¿verdad? Pues Enoc, Matusalén, Peleg, etcétera, todo lo que la Biblia nos narra. ¿Y cuántas más miles de gentes pudieron haber sido? Que en la Biblia no los nombra a todos, ¿verdad? Por supuesto, nomás cierta línea. Pero entonces ya de Adán a Abraham, ya existía la congregación de Dios. Y luego Dios viene y forma el pueblo de Israel, y sigue siendo la congregación de Dios. En el hebreo se dice Cajal, que no es más que la congregación. Tiene otra palabrita en español, pero se me va.
No, pues congregación, ¿verdad? Es lo que significa el cajal de Dios en el hebreo. Que a grandes rasgos le puedo decir, la iglesia no es más que la continuidad de la simiente de la mujer desde Adán hasta Abraham y de las tribus de Israel hasta Jesucristo. Y luego nace la iglesia. No es más que el mismo pueblo, es esa misma línea. No, en Kehilá es en griego, me parece. No, en hebreo es cajal. ¿Verdad? Bueno, entonces, hermanos, ya tenemos solamente 10 minutos. Yo ya voy a continuar hasta la semana que entra con este tema. Nomás quise adentrarlos en el asunto de entender que no podemos ver la historia solamente a partir del pueblo de Israel, sino que tenemos que verla, que la congregación de Dios existe desde el tiempo, desde Adán, Abel, etcétera, etcétera. Ese pueblo, esa mujer que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, que en un momento dado, pues en aquel tiempo probablemente no se llamaba iglesia o no se llamaba el cajal de Dios del sacerdocio levítico, pero que ahora nosotros llamamos como iglesia. ¿O cree usted, hermanos, o cómo cree usted, por ejemplo, o usted cree que cuando venga Jesucristo, los que antes de Abraham no se van a levantar esos justos en la resurrección de los muertos? Se tienen que levantar en la resurrección de los muertos, como se van a levantar los justos, ¿verdad? En la resurrección de los muertos que hubo en el periodo del tiempo del sacerdocio levítico, y los que se levantarán de los muertos en el tiempo que ha habido desde el tiempo de Jesucristo para acá. Bueno, una vez más que estamos delante de tu presencia, Señor, te adoramos, te bendecimos, mi Dios, te damos la honra y la gloria y la alabanza que solo tú mereces. Gracias, Padre, por todo, por las bendiciones que nos das, Señor. Y bueno, Señor, queremos pedirte perdón por todos nuestros errores que aún seguimos cometiendo, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Señor, en este día santo tuyo. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Si alguno viniera